Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Cuando vas caminando por la calle, cuando te sientas en un restaurante o cuando acabas de conocer a alguien o eres presentado con alguien desconocido, nunca sabes a ciencia cierta junto a quién estás parado en realidad. Su mente puede estar maquinando cosas que nunca imaginaste, o peor aún, preparándose para actuar como la persona con menos sentido de humanidad que te puedas imaginar. Podrías estar compartiendo una cerveza, un café o una interesante charla con el asesino más sanguinario del mundo, sin darte cuenta. ¿Lo habías pensado antes? A lo largo de la historia, ha habido personajes de esta naturaleza y dichas características anónimas que jamás se pudieron solucionar o dar un rostro. La verdadera personificación de sus delitos nunca se logró, a pesar de haber tenido un sospechoso culpable y aunque varios tuvieron lugar hace ya muchos años. Hay otros que podrían seguir sueltos en algún sitio, pues sus actos atroces no sucedieron tanto tiempo atrás. También existe la posibilidad de que hayan sido capturados por otro delito y que no los hayan conectado directamente con esos crímenes que aterrorizaron a la sociedad entera. Pero a este punto solo podemos hacer suposiciones, algo que tal vez nos hemos inventado para calmar en nuestros corazones esa zozobra y esa necesidad por sentir que los sistemas sociales y policíacos pueden y funcionan eficazmente. El terror infundado por estos seres ha sobrevivido por generaciones y puede que otros igual de desalmados o peores estén por venir y causen el mismo estrago en la psique, en el cuerpo de los hombres y mujeres que se estremecen ante la idea del peligro mortal. Es posible que Jack el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos. A cambio, bien pudo ser de los más crueles y sin duda es el más famoso de todos ellos. ¿Será que su nombre todavía nos evoca ese miedo que solo puede provocar unos pasos en la oscuridad, el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria? ¿Será que los criminales que nunca fueron capturados tienen no solo ese halo de misterio, pero una especie de glorificación, algo que los hace superiores al resto de los criminales que dejaron una marca eterna? Pero a él hubo que ponerle un alias. Le dieron una dimensión perfecta. Es Jack. Es todos, y todos de alguna forma quisieron ser como él, aunque solo se capturó su identidad. Será en fin que los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos bienestantes de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre. Creo que es todo. Fue y sigue siendo todo. Más de un siglo después de sus crímenes, lo que sabemos del Destripador es lo mismo que sabían en su época: nada. Y eso es precisamente lo que lo convirtió en una leyenda. Bienvenidos a esta octava y especial entrega en esta tercera temporada de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Esto es Jack el Destripador. Yo soy Valdra Torres y los invito a escuchar su historia. Inaugurador de lo que se podría denominar el crimen patológico. En torno a su figura se ha afincado la leyenda y ha generado todo tipo de obras en la literatura y el cine, aunque quizá lo más importante fue la escuela de seguidores que tuvo esta nueva modalidad de asesinato. El nombre verdadero del psicópata no es el único dato que se desconoce. Tampoco se sabe durante cuánto tiempo se cometieron los crímenes. Parece ser que fue entre los meses de agosto y noviembre de 1888, ni cuál fue el número de ellos. De hecho,
Lo que hizo excepcionales estos crímenes fueron las circunstancias en que se produjeron, que sumergieron a la ciudad de Londres en el pánico más absoluto durante los últimos meses de 1888. Entre el verano y otoño de ese mismo año, Jack sembró el terror en Whitechapel, un barrio situado a poco más de 5 kilómetros del centro de Londres y que a finales del siglo XIX, en plena época victoriana, distaba mucho de ser el distrito moderno que es hoy. En sus calles se entremezclaba delincuencia, alcoholismo, racismo, prostitución, inmigrantes rusos, polacos, irlandeses, que se veían obligados a vivir hacinados en viviendas míseras, inmersos en la pobreza. Con ese telón de fondo, Jack el Destripador cometió su primer asesinato reconocido, al menos, el 31 de agosto de 1888. El cuerpo de Polly Nichols fue descubierto hacia las 3:45 de la madrugada en Bucks Row por el chofer Charles Cross, quien iba camino a su trabajo. El cadáver fue encontrado a 10 minutos a pie de donde fue vista con vida por última vez. El cuerpo, además, se situaba bajo la ventana de la vivienda de Emma Green y su hija, quienes afirmaron que se habían acostado pronto y no fueron perturbadas por ningún ruido. La cara de Polly estaba magullada y golpeada. Su cuello había sido roto 2 veces y su estómago había sido abierto y cortado varias veces. El 8 de septiembre, una semana después del asesinato de Polly, el cadáver de Annie Chapman fue encontrado por John Davis, un anciano residente de la calle Hanbury, a las 6 de la mañana. El anciano, asustado, avisó a 2 trabajadores que se encontraban en la zona, quienes tuvieron que atar un pañuelo a la cabeza de Annie para que no se desprendiera del cuerpo mientras llegaba la policía. La cabeza de Annie Chapman estaba mirando hacia la vivienda de enfrente. Su ropa había sido levantada por encima de la cintura. El rostro cubierto de sangre daba la impresión a los investigadores que al menos Annie había luchado por su vida. El 25 de septiembre, la Agencia Central de Noticias recibe una carta dirigida al jefe de policía de Londres. La carta fue rápidamente transmitida a Scotland Yard el 29 de septiembre y posteriormente fue objeto de diversas publicaciones por parte de la prensa. El mensaje tuvo una importante repercusión hasta el punto que el apodo o mote Jack el Destripador mencionado en el texto fue a partir de allí utilizado con frecuencia para designar al asesino de identidad desconocida. La traducción dice así: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de llorar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador.
cuerpo de Elizabeth Stride fue descubierto pasada la medianoche del día 29 de septiembre en Dudesfield Yards. Fue descubierta por Louis Diemsuch, el encargado de una tienda adyacente al lugar. Un ciudadano húngaro de nombre Israel Schwartz dijo que poco antes de que se descubriera el cadáver de Elizabeth, la había visto platicar con un hombre. Según Schwartz, la pareja mantenía una discusión. Cuando él se alejaba de la escena evitando problemas, pudo observar a un tercer hombre que miraba con atención mientras encendía su pipa. Esta declaración, aunque reveladora, despistó en un principio a la policía, quienes llegaron a pensar que el asesino podía tener un cómplice. En un informe fechado el 19 de octubre de 1888, el inspector de policía Swanson escribía: que dos ataques violentos hayan tenido lugar contra la misma mujer y en el mismo lugar con un intervalo de 15 minutos es demasiada coincidencia, por lo que existe una alta probabilidad que el hombre que Israel Schwartz observó fuera el asesino de Elizabeth Stride. De hecho, cuando el cuerpo fue descubierto, era muy probable que el asesino aún se encontrara escondido en ese patio. Elizabeth había sufrido un corte limpio en el cuello similar a las anteriores víctimas, pero a diferencia de ellas, no sufrió mutilaciones. A las 8:30 de la noche de ese mismo día, 29 de septiembre, Catherine Eddowes había sido arrestada por escándalo público, pero había sido liberada pocas horas después. Salió de la comisaría faltando 5 minutos para la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, a 8 minutos de camino de Mitre Square, donde su cadáver fue encontrado. A la 1:30 de la madrugada, Eddowes fue vista por 3 personas en el cruce de las calles Duke Street y Church Passage. Estaba, según ellos, acompañada de un hombre. Joseph Lawende, un poco más observador, pudo proporcionar más tarde a la policía una descripción más detallada de ese acompañante, quien, según él, tenía apariencia de marinero, de unos 30 años, blanco, rubio, con bigote pequeño, llevaba puesto un pañuelo rojizo, una chaqueta holgada y una gorra gris. El asesino actuaba por segunda vez en una misma noche, con una sola hora de diferencia. A la 1:45 de la madrugada, el cadáver de Catherine era localizado por el oficial Edward Watkins. Como las anteriores víctimas, su garganta había sido cortada, pero además le habían mutilado los párpados. Parte de su nariz y oreja derechas habían sido extraídas. Le había retirado el útero y riñón izquierdo, y sus entrañas habían sido colocadas sobre su hombro derecho. Este hecho, sin duda, hizo sospechar a la policía que se trataba de algún profesional de la medicina o un carnicero. Una segunda carta enviada por correo el 15 de octubre de 1888. Esta misiva fue recibida un día después por George Lusk, entonces presidente del llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel. El contenido literal de la carta es: desde el infierno, Mr. Lusk, señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para ustedes. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá les envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguardan un poco más. Firma: atrápenme cuando puedan. La carta original, así como el riñón que la acompañó posteriormente, se perdió junto con otros artículos del caso, que en un principio estuvieron preservados todos ellos en los archivos policiales. Aunque muchos cientos de cartas franqueadas contemporáneamente a los asesinatos reclamaban o dejaban planteado haber sido escritas de puño y letra por el famoso asesino,
Muchos investigadores señalan que la carta que llamamos Desde el infierno es posiblemente la que tiene más posibilidades de haber sido efectivamente escrita por Jack el Destripador. Cierto, el autor no firmó esta misiva con el ya reiterado seudónimo de Jack el Destripador, pero precisamente eso es lo que da cierta verosimilitud y la distingue de los escritos anteriores. Además, la carta From Hell, o Desde el infierno, notoriamente fue escrita en un nivel de léxico intelectual muy inferior a las otras dos misivas, y aunque los eruditos puedan afirmar que ello pudo haber sido una estrategia deliberada del autor, llama la atención en este caso la forma como el redactor escribió la K silenciosa en la palabra Nif y la H en la palabra Will. También esta carta se destaca más de cualquier otra, ya que fue entregada junto con una pequeña caja que contenía la mitad de lo que luego se determinó que era un riñón humano preservado en alcohol. Y precisamente, he aquí que uno de los riñones de la víctima, Catherine Eddowes, fue extraído por el asesino y no fue encontrado en la escena del crimen. Claro, la opinión mediática en aquel tiempo también señalaba que el órgano en cuestión pudo haber sido adquirido por estudiantes médicos o enviados como la carta por parte de una broma pesada o macabra. El propio George Lusk, destinatario de la misiva, desconfió de la naturaleza de lo que se adjuntaba con la carta, por lo que guardó reserva respecto al específico contenido de la misma hasta que finalmente sus amigos lo presionaron para que informara sobre todos los detalles. A las 11:45 de la noche del 8 de noviembre, la prostituta Mary Ann Cox vio a Mary Jane Kelly, una de sus compañeras, caminando junto a un hombre de 35 o 36 años, vestido con un abrigo largo y sombrero. Tenía la cara manchada y patillas laterales y bigote rubio. Cox vio entrar a Mary Jane en su habitación con el misterioso hombre. Ambas se habían saludado. Una hora más tarde, a la 1 de la madrugada del 9 de noviembre, Cox volvió a pasar por delante de la habitación de Mary Jane y la escuchó cantar. Media hora más tarde, Cox ocupaba la habitación superior a la misma de Kelly, pero ya ni ella ni su acompañante escucharon nada. No vieron entrar ni salir a nadie de la habitación de Mary Jane Kelly. El propietario de los apartamentos, John McCarthy, envió a Thomas Boyer a cobrar el dinero de la renta a Mary Kelly. Eran las 10:45 de la mañana, cuando John, al no recibir respuesta de Mary Jane, corrió las cortinas exteriores y descubrió el cadáver completamente mutilado de la pobre mujer. Este fue el crimen más desagradable de Jack. Fue brutal en la mutilación del cuerpo, terrorífico. Toda la superficie del abdomen y los muslos había sido extraída y la cavidad abdominal vaciada de sus vísceras. Los pechos fueron cortados hasta el hueso. Las vísceras fueron encontradas dispersas en la habitación. El cadáver no tenía corazón. Pero esta carnicería había sido descuidada en cortez y forma, por lo que los investigadores dudaron a ese punto de sus primeras suposiciones. Kelly es considerada como la última víctima del Destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Mylett en Clark's Yard, High Polplar, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensaron que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Mylett había sido asesinada.
Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Alley, en Whitechapel. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero, George Baxter Phillips, opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores opinaron que el homicida de Mackenzie había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra del destripador. El asesino de la siguiente mujer de Whitechapel la decapitó y le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchin. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que la hubieran asesinado ahí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891 en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto, excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. El famoso exagente del FBI y criminólogo Robert K. Ressler habla en su libro Asesinos en serie del 2005 de los asesinos de tipo desorganizado. Esto corresponde casi por completo al perfil de Jack, fuera quien fuera, puesto que ninguno de los escenarios que dejó tras de sí sugiere un patrón de organización, más allá obviamente de la victimología o del instrumento utilizado. En su otro libro, Dentro del monstruo, un intento de comprender a los asesinos en serie que escribió en el 2010, menciona que el temor que causó este asesino en su época se debe a que fue de los primeros que escogía víctimas desconocidas con las que, según parece, no tenía vínculos emocionales o familiares. Por aquel entonces, los componentes emocionales de la violencia dentro de la familia pues resultaban comprensibles, y sugirió que las investigaciones de este caso llevaron a conclusiones erróneas debido a esta incapacidad para entender la violencia contra desconocidos. Tras una visita en persona al lugar de los hechos, Robert K. Ressler sentenció que la policía se equivocó al buscar a individuos de clase alta. De acuerdo con sus pesquisas, se trataba de alguien de la misma clase social que las prostitutas, debido a los lugares frecuentados por las mismas y las circunstancias alrededor de los crímenes. De haber sido alguien de categoría elevada, su presencia por la zona no habría pasado desapercibida por los vecinos. Era un asesino desorganizado, de la misma manera que en su anterior publicación sostiene que Jack el Destripador era un asesino desorganizado debido al crescendo en la violencia con la que cometió sus crímenes. Sí llegó al cenit de su perturbación mental. Con total seguridad, habría sido incapaz de seguir cometiendo tales hechos, con lo que habría terminado suicidándose o encerrado en un manicomio. En cualquiera de los dos casos habría desaparecido de la sociedad. En último lugar, añade el componente sexual en los asesinatos. A pesar de la inexistencia de coito, pre o post-mortem, según escribió Ressler, la acometida con el cuchillo en el cuerpo sustituía a la acometida del pene. El mismo autor acuñó el término necrofilia regresiva para referirse a esta práctica de recurrir a tales sustitutos del pene. Y continúa,
En la mayor parte de los asesinatos en serie, el arma predilecta ha sido el cuchillo, seguido por el método de estrangulación y, en tercer lugar, la asfixia. Los asesinos en serie no suelen utilizar pistolas, ya que éstas matan a distancia y ellos buscan la satisfacción personal de matar con sus propias manos. Otra evidencia en favor de un componente sexual es la extirpación del útero, que se encontró en algunos cadáveres. A Mary Jane Kelly se le extrajeron también los dos pechos, sobre uno de los cuales colocó sus orejas y nariz a modo de decoración grotesca. Después de 133 años, el caso de Jack el Destripador continúa generando prensa. Este asesino tristemente célebre se ha convertido en un ícono de la cultura popular y sus crímenes han dado lugar a múltiples novelas y películas en las que se barajan diversas hipótesis. Ya en tiempos de los asesinatos de Whitechapel, sobre todo tras la carnicería hecha a Mary Kelly, se oyó hablar entre la policía de que Jack el Destripador podría ser una mujer. En 1939, William Stewart escribió un libro con una nueva teoría basada en aquella suposición policial. Según él, Jill el Ripper o Jill la Destripadora era una mujer de mediana edad, especialista en provocar abortos, que había sido denunciada a la policía por otra mujer a la que ayudó a abortar. Aquella traición femenina por la que pasó un tiempo entre rejas le hizo despertar un sentimiento de venganza contra las personas de su propio sexo, especialmente prostitutas, que eran sus mejores clientas. Stuart creyó que Jill se llamaba en realidad Mary Percy, ahorcada en 1890 por haber acuchillado y degollado a la mujer de su amante y a su hijo. Medio siglo después, Arthur Conan Doyle, el célebre creador del investigador Sherlock Holmes, también había advertido a la policía sobre la hipótesis de que el asesino de Whitechapel podía ir vestido con ropa de mujer para evitar sospechas y así escapar sin problemas. Además, incluyó que se podía tratar de una comadrona, en cuyo caso ni la existencia de manchas de sangre en sus ropas ni su presencia a altas horas de la noche habrían resultado sospechosas. En su obra célebre, He Was the Ripper, publicada en 1972 y dedicada a la vida del duque de Clarence, el novelista Michael Harrison, cultor del género criminal y fantástico, puso a James Stephen, que vivió entre 1859 y 1892, en el ojo del huracán. El duque no era otro que el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, heredero de la corona. Por su parte, Stephen fue un brillante historiador, periodista y poeta, educado en Eton y Cambridge, y primo de la escritora Virginia Woolf, a quien se encargó la tutela de Su Alteza en el verano de 1883. Según Harrison, autor de Pastiches de Sherlock Holmes y Auguste Dupin, el autor cayó enamorado del príncipe, pero este prefería andar con prostitutas, lo que provocó un ataque de celos y la transformación de Stephen en el Destripador. Harrison basó su teoría en la similitud entre la letra de Stephen y la de la carta desde el infierno, considerada durante mucho tiempo la más auténtica de las misivas del Destripador. Sir Arthur Conan Doyle, que vivió entre 1859 y 1930, mundialmente famoso por sus historias del detective Sherlock Holmes, aconsejó a la policía londinense que buscara a Jack el Destripador en Estados Unidos. Dijo que había llegado a esta conclusión después de la lectura de la primera carta enviada a la Central News Agency por el asesino,
donde aparecían algunas expresiones propias del inglés estadounidense. De hecho, el célebre escritor no fue el único en sospechar de la pista estadounidense. En 1993, el escritor y destripólogo Stuart Evans hizo pública una carta del inspector jefe de la Policía Metropolitana de Londres, John G. Littlechild, fechada en septiembre de 1913 y dirigida a George R. Sims, periodista, en la que, al tiempo que revelaba la identidad del reportero que había escrito la carta "Querido jefe", atribuida al asesino de Whitechapel, admitía que Scotland Yard había sospechado de un curandero, aventurero y misógino estadounidense de origen irlandés llamado Francis Tumblety, entre cuyas extravagantes costumbres estaba la de coleccionar úteros de mujer. La sospecha debió ser fundamentada porque Scotland Yard envió a un experimentado inspector, Walter Andrews, a Estados Unidos para pedir la extradición de Tumblety, detenido en Nueva York. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, no satisficieron la petición británica al estimar que no había pruebas suficientes que incriminaran al detenido con los asesinatos de Whitechapel. No nos alcanzaría ni este ni muchos espacios para traer a colación todas las teorías realistas, fantásticas, de todo y para todos los gustos, para bien o para mal. Este personaje sigue dando de qué hablar hoy en día, y estamos seguros de que en un futuro resurgirán nuevas pruebas que refuercen las hipótesis aquí descritas o que darán a conocer a otros posibles culpables de estos asesinatos. De esta manera llegamos al final de esta octava entrega, de este octavo capítulo de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero, en esta tercera temporada que decidimos dedicar a asesinos seriales. Yo soy Valdra Torres y los quiero invitar a que visiten mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y si me escuchan desde los videos de YouTube, desde el canal de YouTube, por favor denle clic a la campanita, suscríbanse para recibir las notificaciones, y también si les gusta el contenido, compártanlo en sus redes sociales o con quien ustedes gusten. En el mundo del True Crime, en el mundo de los programas, videos, podcasts que hay de True Crime, allí afuera hay muchas grandes y muy buenas propuestas. Esta vez les tengo dos opciones muy buenas para ustedes que gustan de este tipo de historias y o parecidas a este tipo de historias que son relacionadas con el crimen verdadero y con el misterio. Estos dos canales de YouTube de los que les voy a hablar son muy buenos y yo los invito a visitarlos. Se trata de Norquis Bazán, una chica muy buena y muy inteligente que por ahí está haciendo un trabajo muy interesante desde su canal de videos, y también el canal que se llama Plum Rocket. Por allí visítenlos en YouTube, búsquenlos así, Norquis Bazán y Plum Rocket, y van a descubrir muy buenas historias desde sus canales de YouTube. Hasta la próxima.